grabamos esta clase y entramos a la primera parte, que es este Power que está aquí. ¿Ya? Entonces, la primera parte de esta presentación, ¿ya?, corresponde al tema, lo que se llama divisibilidad en números enteros. Fíjese que lo que estamos hablando, divisibilidad en números enteros. Entonces, primero que nada, hablemos de lo que son los números enteros para entender en qué ámbito nos estamos nosotros situando. ¿Ya? Entonces, en las matemáticas, por lo general, hay una distinción entre lo que son ciertos números, y entre ellos están los números enteros. A ver, vamos a la pizarra un poco, para aquellos que no se acuerdan mucho de esto. Primero tienen ustedes un conjunto muy grande, que son los números reales. Pero también hay un conjunto más chico, que se llama el conjunto de los números naturales. Los números naturales son el 1, el 2, el 3, etcétera. ¿Hasta dónde? Hasta el más infinito. Así de simple. Entonces, indudablemente, ustedes conocen otros números más. Estos serían, de aquí hacia acá, serían lo que nosotros conocemos como los números naturales. Son los números que nosotros nos enseñan cuando niños, a poder asociarlos con los elementos de la naturaleza. Después, vemos nosotros que también hay otro elemento que aparece por acá, que es el 0. Y acá, como un espejo que se está mirando, tenemos los números negativos, -1, -2, etcétera. Y estos van hasta ¿dónde? Hasta el menos infinito. Hasta el menos infinito. Entonces, todos estos que en verdad aumentan en tamaño, en número, ¿cierto?, tendríamos los llamados números enteros. Y por tanto sería un conjunto mucho más grande, pero que al mismo tiempo estos números enteros absorben a parte del conjunto de los naturales, una parte de ellos, que son esta parte de aquí. Pero bueno, resulta que también empezamos a mirar de que dentro de los números que están aquí, si nosotros los miramos desde el punto de vista discreto, lógicamente que hay aquí un número entre medio. Aquí hay otro, que puede ser el 1,5, el 2,5, el 1,3/4, qué sé yo. Entonces, esos números que aparecen acá, que son de la forma n partido por m, es decir, son lo que llamamos nosotros las fracciones. Y estas fracciones, por cierto, son miles, infinitas, se puede decir. Porque si nosotros tenemos esto, y aquí tengo un número entero, ¿cierto? Ya está. Pongámosle el 0. Pongámosle ya el 0, ya no importa. Y aquí tengo el 1. Indudablemente que yo puedo dividirlo por la mitad, un medio, ¿cierto? Pero también yo puedo dividir aquí otro término más, es un cuarto. Pero también hay una propiedad que se llama propiedad arquimediana, que me dice que entre dos números racionales, que son estos que están acá, yo también puedo incluir otro número racional. Y si yo pienso de esa manera, por cierto que puedo incluir otro más, y otro más, y otro más, y así puedo tener infinitos números. Estos números, que son así constituidos como de esta forma, se les llaman los números racionales. Y por cierto, pueden ser positivos o negativos. Entonces, va a haber un conjunto mucho más grande en la cual están contenidos los números racionales. ¿Cierto? Ahí está. Entonces, los números reales va a ser la unión de todos estos conjuntos más pequeños que están acá.
sea, reales, por el momento lo vamos a definir nosotros así, muy laxamente, serían los números naturales, unidos con los números enteros, y también unidos con los números racionales. No los números, sino que el conjunto de los números racionales. Bien, hasta aquí esta explicación. No sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Si está todo claro o alguien no encuentra que está todo claro del todo y desea preguntar algo. Yo la entendí perfectamente. Ya. ¿Alguien más que haya tenido alguna duda? Súper claro. Bien, entonces volvamos a lo que es la presentación. Entonces, como estamos hablando de los números enteros, indudablemente que lo que estamos hablando son este tipo de conjuntos que están acá, constituidos por estos números. El 1, el 2, el 3, qué sé yo, el 0, y por supuesto, con números que llamamos números negativos, y estos números positivos. Indudablemente que dentro de los conjuntos, los números enteros, se van desarrollando que en la medida que nosotros vamos aumentando su número hacia acá, hacia la derecha, los números van siendo cada vez mayores. Todo lo contrario sucede acá, que mientras más nosotros nos alejamos del cero y aumentamos digamos, el número negativo, pero se va haciendo cada vez más chico. Por tanto, en la medida que nosotros nos alejamos del cero hacia acá, vamos disminuyendo en valor el número negativo. Y en la medida que nos acercamos hacia acá, van aumentando en valor. Por lo tanto, el menos 4 siempre va a ser menor que menos 3 y también menor que menos 2. Y el menos 5, por cierto, que va a ser un valor mucho menor que menos 1, a pesar de este valor que tiene aquí. ¿Cierto? Y menos 1, por cierto, va a ser menor que 0 y va a ser menor que 1. Eso que está aquí, ¿se entiende bien o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. A ver, le doy una explicación un poco más, digamos, no tan ortodoxa como se dice en matemática, pero sí práctica. Si yo tengo menos 5 y tengo menos 2, ¿cómo puedo interpretar esto? Interpretémoslo de la siguiente manera. O, a ver, ya, dejemos, ya, voy a poner un positivo 2. Tengo estos dos números. 5, menos 5 y 2. Entonces, interpretémoslo de la siguiente manera. Yo en mi bolsillo tengo 2.000 pesos. Aquí. Pero en el otro bolsillo no tengo 2.000 pesos, sino que tengo una deuda de 5.000. Yo lo puedo interpretar así. Indudablemente, el hecho que yo tenga ese dinero es mucho mayor de lo que estoy endeudado. Por cuanto, con este dinero que está aquí, yo puedo de alguna manera pagar parte de la deuda, pero sí siempre quedo debiendo 3. ¿Se dan cuenta, no? Hay una idea aproximadamente de por qué algunos son más negativos que otros. ¿Ya? Indudablemente, lo que uno posee siempre mayor a lo que debe. Porque esto no se interpreta como dinero en platas de hoy, por decir una cosa. Yo hoy día tengo esto, pero hoy día no tengo esto. Yo tengo esta deuda. Por tanto, no tengo nada en el bolsillo. ¿Se dan cuenta o no? Una cosa bien así de perogrullo tal vez, pero bueno, sirve como para explicar las cosas. Entonces, se comenzará entonces, como se han definido los números enteros, unos elementos numéricos, por medio de los cuales se le da expresión escrita, o cantidades exactas o enteras específicas, si usted se fija.
son cantidades enteras específicas. No hay aquí un 1,5, un 1,22, nada de eso. Son cantidades enteras. ¿Ya? Por otro lado, la disciplina matemática también ha identificado los números enteros como los constituyentes del conjunto numérico Z, que recién expliqué, al tiempo que ha señalado que dentro de ellos se pueden encontrar 3 distintos tipos de elementos, ya que también se los expliqué. Bien, ¿a dónde vamos entonces cuando hablamos de divisibilidad de números enteros? Entonces, primero que nada, tenemos enteros positivos, ya son los que están de aquí hacia allá, ¿ya? Enteros negativos y el cero, que están incluidos dentro de lo que llamamos nosotros la recta numérica. ¿Ya? Entonces, la tarea que tenemos nosotros al constituirlo de esta manera es ordenarlos, ¿ya? Y señalar cantidad exacta específica, si está más hacia la derecha, más hacia la izquierda, o qué cantidad es mayor que otra. Bien. Entonces, aquí tenemos nosotros, que llamamos también los números negativos, ¿ya? También ya se lo expliqué a ustedes recién, ¿ya? En cierto modo, un inverso positivo también se le llama de esa forma, ¿ya? Bien, aquí está dentro de los números enteros. Ahora hablemos un poco de la divisibilidad de los números enteros. El cero. El cero es un número que realmente fue un misterio para los matemáticos hasta que en la India descubrieron este número cero, ¿ya? Algunos se lo achacan a los árabes, ¿ya? Pero ahí está la discusión, ¿ya? Voy a saber cuál es la verdad. Entonces, si nosotros miramos, el cero finalmente dentro de los números enteros se contará el cero, ese que está aquí. Este elemento se ubica al centro de la recta numérica, siempre. Este es el centro de la recta numérica. Lo que divide los dos conjuntos, los enteros positivos para allá, los enteros negativos para acá, ¿ya? Entonces, el cero no contará con ninguno de los dos signos. Ojo, ojo, ojo. El cero no tiene signo. No tiene signo. Si nosotros estamos mirando esto desde un punto de vista discreto, es decir, que los elementos positivos se separan en términos bastante específicos, hacia aquí, hacia allá, y no hay segmentos internos entre ellos, por cierto que no hay un término que me diga que este es un positivo o que este es negativo. Por tanto, el cero se va a definir como un elemento que carece de signo, ¿ya? Ahora después vamos a hablar en teoría de conjunto, de que este cero se le llama también el conjunto vacío. Es decir, aquel conjunto que no tiene elemento. Ya está, pero es interesante hacer esa distinción. Entonces, los números enteros, tenemos los enteros positivos, por eso se le designa con un Z más. El singleton, eso que está aquí, entre dos llaves, se le llama el singleton, que es un conjunto con un único elemento, que es el cero. Y los enteros negativos, con un signo negativo arriba para distinguirlos de todos los que los constituyen. ¿Ya? Bien. Entonces aquí viene lo interesante. Tenemos que hablar nosotros de la divisibilidad. ¿Ya? Muchas veces los enteros no son divisibles. ¿Ya? El hecho de que los números enteros no son divisibles con coeficientes enteros, ¿cierto? Por cualquier otro número entero hace interesante estudiar la noción y consecuencia de la divisibilidad. Este estudio no se justifica, por ejemplo, de la misma manera que los racionales o los reales, donde todo número racional o real es divisible. Así de simple, porque nosotros podemos tener un número racional, porque es una fracción, con cocientes racionales o reales. Pero cuando hablamos de números enteros, la cosa como que la mesa se enchueca. Veamos, a ver, echemos un poco mano de qué es lo que estamos hablando, ¿ya? Fíjense que la definición que nos habla a nosotros de la divisibilidad, y aquí ya empezamos a establecer en serio cómo es este asunto, cómo en matemática lo define el concepto de divisibilidad, ¿ya? Y lo define, primero que nada, para un conjunto de números enteros. Entonces nos dice que suponemos que tenemos dos elementos, y los elementos son
los números, cualquiera que sean ellos, que pertenecen al número entero. Pero aquí le hace un pequeño, no pequeño, una gran salvedad. Le hace le incide un elemento que no puede eludirlo. Nos dice, pero este elemento que yo tomo de entre los dos, uno de ellos tiene que ser distinto de 0. En este caso, C. ¿Y por qué? Se dice que C divide a A. Fíjense bien, C divide a A. O lo que A es divisible por C. También se dice lo mismo. O que A es múltiplo de C. Fíjense los conceptos que están vertiéndose aquí. ¿Ya? 3 formas de decirlo para una sola cosa. Entonces, pero a continuación, la definición nos dice, si es divisible o que es divisible por el otro, que es múltiplo, nos dice, si existe un elemento K, pertenece a Z, tal que A va a ser igual a K veces C. Ya, veamos. Vamos a la pizarra. Borremos esto. Yo tengo 4. ¿Cierto? Y a nosotros nos enseñaron que al dividirlo por 2, yo puedo escribir también como 4 dividido por 2. ¿Cierto? De esas 2 formas nos enseñaron a nosotros a dividir cuando niños. Pero la pregunta que nos hicieron a nosotros es, ¿cuál es el procedimiento para dividir esto? Entonces, la respuesta es muy simple. Que aquí tiene que haber un elemento, que aquí en matemática nosotros le estamos hablando de un cierto K. ¿Cierto? Que al multiplicarlo por este número 2, me dé el 4. Y por tanto, este K tiene un valor de C. Perdón, de 2. De 2. Entonces, pero esto que está aquí, que estoy hablando que tiene un valor 2, es para algo muy específico. Tengo entonces que en matemáticas generalizar todo aquello. Extenderlo para cualquier situación. Entonces, cuando yo quiero entenderlo para cualquier situación, digo A divisible por C. Entonces, ¿qué es lo que es? A es porque existe un elemento K. Fíjense, aquí hay una palabra que se agrega aquí, existe, que este símbolo. Existe un elemento K tal que, ¿cierto? Es la palabra tal que A va a ser igual exactamente a K por C. K por C. ¿No es cierto? Bien. Hasta aquí no habría ningún problema. Porque yo digo 4 dividido por 2. Este 4 pertenece a los números enteros. ¿Cierto? Este otro también pertenece a los números enteros. Y encuentro como resultado un número 2 que también pertenece al conjunto de los números enteros. Ya está. Pero el asunto es, aquí el problema, ¿qué pasa cuando yo digo 7 dividido por 2? Entonces, viene el gran problema. Y tengo que encontrar un número aquí, ¿cierto? Aquí, un número. ¿Ya? Y este número tengo que multiplicarlo por 2 para que me dé 7. Entonces la pregunta es, ¿tengo un número entero? ¿Tengo un número entero que al multiplicarlo por 2 me dé 7? No. El número 2, profesor. ¿Cómo dicen? El número 2, 2 por 2. Ah, no, espere, un número entero que multiplicado por el 2 le dé 7. 2 por 2. No, espere, me equivoqué, a ver. Deja nomás, dale nomás.
Dale. O sea, si nosotros miramos, si lo multiplicamos por 3, 3 por 2 es 6, me quedo. Si lo multiplico por 4, 4 por 2, 8, me paso. O sea, estaría entre 3 y 4. Indudablemente que nosotros sabemos de inmediato que es 3,5. Pero cuidado, 3,5 no es un número entero. Sería 3.5. No, porque 3.5 y habría que transformar la fracción. no, porque si tú lo transformas Ya. a fracción, se transforma en un número racional. Y nosotros Ah, claro, estamos queremos trabajando con los números. solución dentro de los números enteros. Ese es el Ya, punto, ¿cierto? Ya está. Entonces sí, uno puede sí. trabajar para que esto se transforme todo en número entero. Ah, bueno, ya. Entonces trabajamos no con el mayor número, sino con el menor de ellos. Ah, entonces digo yo, 7, entonces va a ser igual a 2 por 3, ¿cierto? Bueno, 2 por 3. Ájale, ya. Eso. 2 por 3. 6 más 1. Y eso me da 7. Maravilloso, digo yo, ¿cierto? Me solazo con eso porque el 7 es un número entero. El 2 es un número entero. El 3 es un número entero y el 1 es un número entero. Ah, o sea, he encontrado una forma de poder dividir, ¿cierto?, dentro de los números enteros, de tal modo que no me salgo del conjunto. ¿Estamos de acuerdo? Todos los elementos que están aquí son elementos de los números enteros. En ninguna manera yo he escrito nada raro que no sea entero. Ese es el quid del asunto. ¿Ya? Por eso entonces, que la definición que nos habla acá, ¿cierto?, ¿ya?, nos dice bien claro. Nos dice que cuando tenemos nosotros que C divide a, así, desgraciadamente está escrito así, ¿no?, C divide a, ¿ya?, sí, solo sí, va a existir un elemento A perteneciente a Z, ¿ya?, tal que A va a ser igual a K por C. Aquí, estimados jóvenes, yo aquí diciendo de esto que está aquí, y esto ya no es A, es K. Eso es. ¿Ya? Entonces, me está diciendo que va a existir, ¿ya?, un cierto K que pertenece a Z, de modo que el A, ¿cierto?, va a ser igual a K veces C. Sí, perfecto, ni un problema. ¿Ya? Entonces, en caso contrario, se dice que C no divide a A. Y se nota que C no divide a A. Eso es cuando el cociente A partido por C no pertenece a los enteros. O sea, no existe ningún entero K pertenece a Z, tal que se dé esta condición. El caso que yo les ponía 7 dividido por 2, ¿cierto? No hay un K que me entregue la cantidad exacta para que me dé el valor de A al multiplicar por C. Entonces, el conjunto de los divisores positivos y negativos de un entero A se nota por el divisor de A, o el de los divisores positivos de A. ¿Ya? En algunos libros no se excluye el caso C igual 0, pero se conviene que 0 divide únicamente al 0. Igualmente, este curso excluiremos el caso de que A vale 0 y no dividir por 0. A ver. Aquí hay una cosa bien rara, ¿ya?, que el 0 ya es un elemento rarísimo, ¿cierto? Vamos a la pizarra. Cuando yo le coloco a ustedes 0 dividido por 4, ¿cuánto es? Ustedes me dicen de inmediato que esto vale 0. Y le pregunto yo, ¿por qué? Muy simple, profesor, me dice. Porque el 0, al multiplicar por 4, me da exactamente 0. Es decir, el K que estamos buscando, que pertenece a los números enteros, es 0. Y no hay ningún problema.
El drama viene cuando yo tengo 4 y quiero dividirlo por 0. ¿Qué me dicen ustedes entonces? Va a existir aquí un cierto K que al multiplicarlo por 0 me dé 4. ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Indudablemente que no tengo un elemento que a multiplicar por 0 me dé 4. Todo un número multiplicado por 0 me da 0, cualquiera que sea el número, inclusive 0 por 0, ¿cierto? Me da 0. ¿De acuerdo? Ya. Porque, ¿a qué se debe esto? Cuando yo digo 2 por 4 es igual a 8, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto es lo mismo que dijera yo 4 más 4. Es decir, 2 veces 4, que sumado me da 8. Y cuando yo coloco 0 por 0, es lo mismo que digo yo 0 más 0. Independiente cuántas veces esté multiplicando por 0. Y me va a dar 0. O sea, cumplo con esto que está acá. Pero cuando yo quiero multiplicar por esto, aquí me vuelvo mono. Porque yo tendría que recorrer todos los números enteros para poder saber si cumple o no cumple. Bueno, aquí hay una historia bien interesante, ¿ya? Por eso que la forma como definimos acá, este K, en matemática, lo hacemos de forma muy elegantemente y le decimos que esto es indefinido. Profesor, ¿Sí? consulta. ¿Esa división tiene que ver el resultado acá, o sea, la constante K con el infinito, con el tema para calcular las divisiones por 0, ¿cierto? Y por qué infinito? Es que ayer estaba viendo un documental cuando hacían las divisiones por 0 ¿Ya? en la BBC y llegaron a ese resultado. ¿A infinito? Lo descubrieron, no me acuerdo en qué año, y al final llegaron No. al resultado que era 0. Sí, lo que pasa es que ahí tú vas, perdón, lo que hace No, no se es preocupe. un concepto de límite por aproximación, ¿ya? Pero si nosotros lo miramos Ya, desde el punto de vista de los números enteros, así, tal como estamos haciéndolo ahora, ¿ya? Lo que ocurre es lo siguiente, y es por eso que de dónde viene en matemática que le dice a usted que esto vale infinito, ¿cierto? ¿Qué es eso? ¿Por qué le pone sí, infinito? Aquí, porque nosotros le podemos catalogar este símbolo que nosotros ponemos acá como un número, ¿no es cierto? Claro, un valor, sí. ya. Entonces, hubo el primer computador que se diseñó, los tipos felices para que hiciera las 4 operaciones. Eso era todo lo que hacía el computador. Y nos faltó el chistoso, que le puso un número así parecido a esto al computador. Y adivine qué es lo que hizo el computador. El computador es una máquina tonta, no piensa, sino que obedece instrucciones. Y las Ya. instrucciones que tenía era que tenía que buscar un número dentro de los números reales, ¿ya? De modo tal que al multiplicar por este número diera 4. Y la máquina obedeció y empezó a buscar infinitos números a todo lo largo de la recta real. ¿Y qué le pasó a la máquina? Se quemó, Se fundió. se quemó. Entonces, por eso que ese concepto de infinito significa que usted tiene infinitos resultados. En el fondo no tiene ni uno. Ya. Muchas gracias, profesor. Ese es el cuento, ¿ya? Bien, pero
Está bien, hay que despejar todas estas dudas, que son interesantes. Sigamos entonces. Entonces, ya aquí tenemos nosotros una definición para cuando encontramos exactamente el número que nosotros deseamos, en este caso el K, que al multiplicarlo por el C me da la, ¿cierto? Ya está. Pero tenemos nosotros 56 dividido por 7, ¿cierto? Entonces, 56 va a ser 8 por 7, es decir, va a haber un 8 multiplicado por 7 me da 56. Perfecto. Y menos 56 dividido por 7, o menos 7 dividido por 56, o menos 7, o 56 dividido por menos 7. En fin, hay varias formas de expresar esto. Ahora, pero si yo coloco en todos estos números que están acá, va a aparecer el 8. De alguna manera va a aparecer el 8 o el menos 8, ¿no es cierto? En este caso aquí aparecería un menos 8, aquí un menos 8 y aquí un más 8. Pero si le bajamos en vez de 56, le colocamos 54, ahí la mesa se enchueca. Ahí nos encontramos el número exacto, ¿ya? Que multiplicar por 7 me dé 54, ¿no es cierto? Bien, entonces, y por eso lo definimos de esa manera, ¿ya? Ahora, los divisores de menos 12. ¿Cuáles serían los divisores de menos 12? Bueno, el mismo número. El menos 6, el menos 4, el menos 3, el 2, el 1, qué sé yo. Fíjense todos los posibles divisores que tendríamos, ¿no?, a menos 12. Los divisores de menos 12, de otro lado, también podrían ser eso. O el del 1, pueden ser el menos 1 y el 1. Entonces, todo número entero distinto de 0 que satisface esto es 0, pues lo que estaba explicando yo, va a haber en este caso un K, ¿ya? Aquí K igual 0. Aquí voy a cambiar esto porque vale K, ¿ya? Así el 0 tiene infinitos divisores, ¿ya? Bien, veamos. Entonces, en forma general, nosotros vamos ahora a definir la divisibilidad entre los números enteros. Primero, el 0 divide a. Claro, en el numerador yo puedo colocar cualquier número, incluido el 0, ¿cierto? Y va a ser dividido por un entero. Y esto la verdad me da 0. Ahora, si tengo que A divide a B y A divide a C, entonces A va a dividir a la suma de B más C. Ojo. Otro, si A divide a B y A divide a C, entonces yo voy a tener también la posibilidad de que A va a dividir en forma proporcional, fíjense, B por un cierto X más C por un cierto Y, para cualquier X e Y perteneciente a Z. Miren qué interesante, o sea, yo puedo formar aquí distintas formas, ¿ya? Generalizado. Si A divide a B y B divide a A, indudablemente tengo dos posibilidades. A es igual a B o A es igual a menos B, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a llegar ahora, que es la parte medular de la división entera, es lo que llamamos el algoritmo de división. Este es el corazón de todo esto. Entonces, supongamos que tenemos dos enteros, A y B, con la condición de que B sea distinto de 0, por supuesto, para que no caigamos nosotros en esas contradicciones. Entonces, van a existir enteros Q y R, tales que A va a ser igual a B por Q más R. Y R va a estar entre el módulo de B y R va a ser mayor o igual que 0. ¿Cierto? Al número A que tenemos acá se le llama dividendo. Al B, divisor, Q, cociente, y al número R se le llama residuo. ¿Ya? Entonces, veámoslo lo que estábamos nosotros viendo en la pizarra. ¿Qué era esto? ¿Se dan cuenta? Es decir, nosotros de alguna manera
operamos con esto, de tal modo que tenemos el K, que es el R, y este que está aquí, el 1, se le llama el residuo, el R. ¿Ya? Por ejemplo, si queremos hallar el resultado de dividir 19 entre 5, ¿cierto? Indudablemente no tenemos un número exacto que multiplicado por 5 me dé 19, pero sí tenemos la siguiente forma, aplicando este algoritmo. 19 es igual a 5 por 3, más 4. Claro, 5 por 3, 15, más 4, me da los 19. Cumple esta condición de aquí hasta acá. ¿Cierto? Vamos a colocar. Cumple esa condición. Es decir, que el cociente es 3. El residuo es 4. ¿Ve? El cociente es 3, el residuo es 4. Vamos a marcar acá un color. Ahí está. El cociente 3, residuo 4. Se puede observar que el residuo 4 es mayor que 0. Ah, interesante. O sea, el residuo siempre dice que tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cumple? Sí, por supuesto, el residuo es mayor que 0. Pero al mismo tiempo tiene que ser menor que 5, o sea que el módulo de 5. ¿Ya? Menor que 5, que es el divisor. ¿Entiendes lo que es esto que está aquí? Yo no entiendo, profesor. ¿A qué se refiere con módulo? Ya. Bien. Bien. Yo creo que hay algunos también de ustedes que yo también creo que no lo entienden. Vamos a explicarlo. No cuesta nada explicarlo. Cuando usted camina de aquí hasta acá, parte de una distancia 0 y recorre 5 metros. ¿Cierto? Y por tanto me dice Sí. usted que la distancia D, que está aquí, es igual a 5. No hay problema. Pero nos falta el chistoso que digo, no, pues yo quiero partir de aquí y mido para atrás. Ah, al inverso. Ya. ¿Y cuánto es la distancia entonces? Ah, yo medí al revés, entonces esto sería menos 5 metros. Menos 5 metros. ¿Cierto? Claro. Mm. Pero eso es el punto de vista matemático. ¿Cierto? Porque estamos sacando la diferencia 5 menos 0. Mm. ¿Cierto? 5 menos 0 me da, por cierto, 5. Y acá, por cierto, que estamos sacando 0 menos 5. Diferencia. 0,5 de 5. Claro. Y eso me daría Menos menos 5. 5. Entonces la pregunta es, oiga, pero póngase de acuerdo, amigo. ¿Con cuál de estas dos cantidades me quedo? Entonces viene el maestro carpintero y le dice, no, mi amigo, no haga caso. Si yo camino de aquí para acá o de aquí para acá, camino lo mismo. ¿Cuánto? 5 metros. Entonces, para evitarme estas circunstancias, yo coloco que esto es el módulo de 5. Es decir, hago valer la cantidad que está aquí, que es 5, nada más, que es positivo. Siempre. ¿Estamos? Entonces, por definición, ¿ya? Esto que está aquí, el módulo siempre de un número X, ¿ya? Va a ser menor, cualquiera que sea esto, ¿ya? A un número que es mayor que es X y vale mayor que menos X. ¿Ya? Perfecto. O sea, el 5 que tengo aquí va a estar oscilando entre esos dos números, entre 5 y menos 5. ¿Cierto? Así se definen los módulos. Pero en el fondo, lo que están buscando es el aspecto positivo de ellos, nada más, haciendo abstracción desde dónde parto y hasta dónde termino. ¿Le quedó claro ahora? Sí, profesor. Muchas gracias. Por eso que
aquí lo que ocurre con el b, si usted se fija, ¿no es cierto?, que el b le dice que es un número entero. Dice que hay b, pero lo único que le dice es que el b tiene que ser distinto de 0. Pero puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Entonces, para no dar problemas, decimos nosotros que este es el módulo de b, tiene un cierto número. Entonces, el residuo siempre va a ser menor que el número que representa b, sea negativo o positivo. Si aquí hay un menos 3, entonces menor que 3, punto, se acabó. ¿Ves? Ya está. Entonces, el residuo es mayor que 0 y menor que 5. Esa es una de las condiciones importantes que debe cumplirse en estos algoritmos de división. Veamos otro ejemplo. Si queremos hallar el resultado de dividir 23 entre 7, ¿cierto? Tenemos 23. La única forma que podemos hacerlo mediante el algoritmo es 7 por 3 más 2. Lo que quiere decir que el cociente es 3, ¿cierto? Y el residuo es 2, ¿cierto? Así de simple. Entonces, ahora, cuando este residuo es 0, ¿cierto? Fíjense bien. ¿Qué me dicen ustedes? Cuando el residuo es 0. En ese caso, no tiene el b que está aquí, ¿cierto? Que tenemos nosotros. Va a tener un cociente que exactamente al multiplicarlo por este número me da este otro de acá. Entonces hablamos de la división es exacta. Que es lo mismo que decir, digámosle, 4 dividido por 2, ¿cuánto es? 2. 9 dividido por 3, 3. 10 dividido por 5, 2. ¿Ves? Es exacta. No hay residuo. Y en este caso se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente. ¿Ya? La división es exacta. Y si la división es exacta, se dice que el divisor divide al dividendo A. Y esto se simboliza de la manera siguiente. Así. ¿Ya? Tan simple como eso. Lo anterior diga otra definición. Veamos esta definición de divisibilidad. Divisibilidad. Definición. Un entero A es divisible por un entero B. O también podemos decir B es el divisor de A cuando el residuo es 0. Por tanto, va a existir un C perteneciente a los enteros, tal que el A va a ser siempre igual a B por C. Por ejemplo, 7 es divisor de 35. ¿Y por qué es divisor de 35? Porque 35 es 5 veces 7. Entonces se dice que 7 es divisor de 35. Ahí está dado. Forma exacta. 9 es divisor de 27. ¿Por qué? Porque 27 es 3 veces 9. Se dice entonces que 9 es divisor de 27. Entonces, cuando un entero B no es divisor de un entero A, se dice que B no divide a A, o que B no es divisor de A. Y lo denotamos de esta manera. Tal cual está ahí. ¿Estamos? Ya está. Aquí lo tutoremos. Dice, todo entero que es divisor de otros es divisor de la suma de ellos. Mire qué cosa, ¿no? Todo divisor, todo entero que es divisor de otros es divisor de la suma de ellos. A ver, 7, sea 7 que divide a 35, 7 divide a 42 y también 7 divide a 56. Luego, 35 va a ser 5 veces 7. 42, 6 veces 7. Y 56 va a ser igual a 8 veces 7. Fíjense que tiene un común múltiplo que es 7, 7, 7. Qué interesante. Sumando ordenadamente resulta que 133, porque sumamos este que está aquí, más ese, es igual a 5 más 6 más 8 por 7. Así de simple. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Ya? Interesante, ¿eh? Luego, 133 es 19 veces 7. Y nosotros sumamos. Se concluye que 7 divide a 133.
Parece extraño todo eso, pero ¿por qué este asunto de los algoritmos de división? Porque estos asuntos se estudiaban no en el siglo XIX, también a fines del siglo XVIII. Y por cierto que los matemáticos buscaban la forma de cómo dividir, ¿cierto?, los distintos elementos de los conjuntos, ¿ya? Pero hacer de algún modo una división más simple, puesto que no tenían calculadora. Ese era el cuento. Entonces ellos buscaban la forma cómo poder dividir de forma mucho más simplificada. Y aquí vienen todos estos estudios que se llaman los algoritmos de división. No sé si tienen alguna consulta por el momento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende? ¿O no hay dudas todavía? No sé. Díganme ustedes. Silencio en la Yo voy noche. bien, profe. Ya, Vamos bien. Sí, se entiende, profe. ya, de acuerdo. Si hay dolor, avisen al tiro, ya, para poner un calmante. Sigamos entonces. Aquí ya empezamos ya con cuestiones raras, ¿cierto? Entonces dice, demostrar a partir del algoritmo de la división que el cuadrado de todo número entero impar se puede escribir de la forma 8K más 1. Mire la lecera que se le ocurrió al tipo. Ya, mire. Entonces, dice, a partir del algoritmo, o sea, tenemos que, aplicando el algoritmo, ¿no es cierto?, tenemos que encontrar que el cuadrado de todo número, fíjense, de todo número entero impar. O sea, nos da una condición de que tiene que ser un número entero, pero impar. Y ese número impar se puede escribir de esta forma. Veamos. Solución. A, yo puedo escribirlo como 4K más R. Y por supuesto que este R va a ser menor que 4 y mayor o igual que 0. Ya está. Entonces, yo parto con 4K es igual a 2 por 2 por K. Y por tanto es par. Sí, estoy multiplicando por números pares. Por cierto que el 4 es un número par. Y aquí descompongo el número par y siempre me va a dar un número par, un múltiplo de 2. Pero distinto cuando yo cambio 4K, que es un número par, le sumo 1. Lo transformo de inmediato en un número impar. ¡Ay, qué interesante! Ya, muy bien. Bueno, ¿y qué pasa cuando el 4K le sumo 2? Ah, o sea que aquí tengo un múltiplo de 2, lo saco afuera y me queda 2K más 1. Multiplicado por 2 es par. O sea, nuevamente transformo un número en par. A ver, ¿cómo es la cosa? ¿No es cierto? Yo tengo el 1 impar. Ya está. El 2 es par. El 3 impar. Y ustedes se dan cuenta que la secuencia va siguiendo par, impar, o sea, impar, par, impar, par, qué sé yo. Entonces, los elementos pares tienen la forma de 2 por un término cualquiera A. Pero el término impar tendría que ser, fíjense, 2 y le sumo este. O sea, 2A, le sumo 1 y lo transformo en impar. Ay, ¿qué pasa con el 4? Ah, qué interesante. O sea, yo puedo tener este que está aquí, que es par, le sumo el de arriba, ¿cierto? O sea, y tengo el número par.
¿Ya? Perdón. Tengo el 2A, que es impar. Le sumo 1, ¿cierto? Pero a ese le puedo sumar 1. Y lo transformo en 2A más 2. Y esto lo transformo en 2 por 2A, perdón, A más 1. Y eso también sería un número par. ¿Ve? Transformo esto que está aquí en esto que está acá. Lo quiere impar, lo multiplico simplemente por 2. Y así voy obteniendo, claro, porque el 3, si yo lo multiplico por 2, obtengo un número par. ¿Mm? El impar. Entonces, de ahí que tenemos nosotros esto que está acá. Si fíjese la secuencia que está siguiendo. Y por cierto que esto que es 4K más 1, 4K más 2, le sumo otro más, entonces sería 4K más 3, y eso también sería un impar. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, la proposición dice que demostrar que a partir del algoritmo de la división, el cuadrado de todo número entero impar. Esa es la idea. El cuadrado de todo número entero impar. Ya, yo tengo así escrito un impar. Entonces, y este puede ser cualquier número, ¿no es cierto? Entonces, ese número lo puedo transformar en 4K más 1, pero al cuadrado. Y aquí tendría yo la forma que me están pidiendo, el cuadrado de todo número entero impar. Ya, si yo resuelvo el cuadrado del binomio que está aquí, me daría esto que está acá. Ya de acuerdo. Entonces aquí tengo el 8Q y el 16Q cuadrado. Entonces, y aquí tengo un factor que es 8. Lo saco de esa manera. 8, 2Q cuadrado más 1 más 1. Qué interesante. ¿Cierto? Y ya está. Entonces, fíjense que esto que está aquí, lo podemos nosotros hacer como 8K más 1, porque este vale un K, más 1, que tendría esta forma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le doy el número 2Q cuadrado más 1, el valor de K. Y lo escribo así, y me estaría dando lo que me están pidiendo. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo otro número impar, como el 4Q más 3? 4Q más 3, y si yo lo leo al cuadrado, llego lo mismo anterior, lo leo al cuadrado, desarrollo el cuadrado de binomio. Nuevamente separo los valores que a mí me interesan, que son 8, ¿cierto? Más 8 aquí, más 8 acá. ¿Y qué me queda? Me queda 8 por 2Q cuadrado más 3Q más 1 más 1. Si yo le doy el valor a esto que está aquí, un valor K, nuevamente quedo comprendido como 8K más 1. ¿Qué le hallando? ¿Les convence o no? Vamos a darle un toque ahí. Por cierto, que lo que les estoy mostrando aquí es una forma de ir pensando cómo hacer una demostración y aplicando lo que estamos viendo nosotros, ¿ya? Que es el algoritmo de división. Entonces, lo que hicimos aplicando este algoritmo de división para un número cualquiera, ¿cierto? Lo vamos secuenciando entre números pares e impares. Y vamos viendo que sí se cumple, que para todo número cuadrado impar lo podemos escribir de esta manera. Claro que este K tiene esta relación que está aquí. ¿Ya? Exactamente. Preguntas. Preguntas.
Yo no tengo ninguna, profe. Ya. Ahora, no se me asusten con estos problemas. ¿Ya? Esto que les estoy planteando aquí es simplemente para poder a ustedes mostrar cómo podemos nosotros extensivamente, este algoritmo de división, demostrar cosas como esta. ¿Ya? Veamos, aquí tenemos un problema. Dice, si el mayor de dos números se divide por el menor, el cociente es 2 y el residuo es 3. Pero a continuación nos dice, si 3 veces el menor se divide por el mayor, el cociente es 1 y el residuo es 14. Se pide hallar el número menor. El planteamiento de este problema que está aquí parece jerigonza, ¿cierto? Pareciera que nos enredan en una serie de términos y nos calientan la cabeza. Pero veamos, no habla de un número mayor ni un número menor, pero nos dice de qué número. Entonces, veamos nosotros lo siguiente. Sea A el número mayor y B el número menor. Ya está. Entonces, ¿qué nos dice acerca del número mayor? ¿Ya? El mayor, a ver, si 3 veces el número menor se divide por el mayor, el cociente es 1. Ya está. Entonces, tengo yo A dividido por B, ¿ya? Igual a 2. Ahí tengo, ¿ya? Porque estoy dividiéndolo por el menor. Entonces el cociente es 2. Ahí tengo el 2. ¿Qué pasa con el número menor? Acá. A es igual a 2B más 9. Entonces, también me está diciendo que si el menor, si el dos números se divide el menor, el cociente es 2 y el residuo es 9. El cociente es 2 y el residuo es 9. ¿Bien? Ya está. Además, yo tengo lo siguiente. Dice, 3 veces el menor, 3 veces el menor, se divide por el mayor. Se divide por el mayor, que está acá. ¿Ya? El cociente es 1, ahí estamos, y el residuo es 14, ahí está el 14. ¿Qué me queda entonces? De acuerdo al algoritmo de división. 3b es igual a 1 por a más 14. Pero a, aquí es igual a 2b más 9, que está aquí. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Fijarse que a mí lo que me interesa es tener una sola variable, pero la variable que ando buscando es el número menor, o sea, el término b. Yo tengo aquí, ¿ya? Fíjense, a es igual a 2b más 9. Ya está. Perfecto. Entonces, 3b es ser igual entonces a este a que está aquí, que vale 2b más 9. Ahí lo escribo. Y le sumo los 14, que es el residuo. Ahí está, que es lo que me dicen. ¿Cuánto me da en términos de b? Me da 3b menos 2b igual 23. Por tanto, el número menor es 23. ¿Qué les parece? Lo que hay que hacer aquí, en este problema, es separar cuál es el número mayor, cuál es el número menor. Porque me hablan, el mayor de dos números se divide por el menor. No sabemos cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces le damos un valor, un carácter. Entonces decimos A es el número mayor, B es el número menor. Y ahí partimos nosotros leyendo todo lo que dice el resto, todo lo que dice el resto, para poder llegar a esto. Pero para poder entender esto, resolver esto, no podemos tener dos variables distintas. O tenemos dos A, un A y un A, o tenemos un B y un B. En este caso, en la ecuación, está contenido en B y en B. Por tanto, es posible resolverlo. Y tenemos B igual 23. ¿Ya? Preguntas.
¿Preguntas hasta aquí? Estimados, Todo correcto. No, profe. ya. No se me vayan asustando. Esto no es para, en primer lugar, todo esto que estamos viendo nosotros no es para genios, ni extraterrestres, esos cabezones que aparecen en las películas. No. Es para personas normales como ustedes, yo, cualquiera. Solamente requiere un poco de atención, un poco de concentración, muchachos. Nada más que eso. Concentrarse en lo que se está haciendo. ¿Ya? En el principio le produce este malestar, pero de a poco esto tiene que ir pasando, el susto tiene que ir pasando. La película de terror en un principio asusta, ya después no asusta tanto. Veamos otro problema. Dice efectuar una división. Al efectuar una división se obtienen 4 de cociente, 3 de residuo. Además dice, al agregar 4 unidades al dividendo, el cociente aumenta en 1 y no queda residuo. Se pide hallar el dividendo. ¿Se da cuenta que estamos dando la vuelta al dividendo, al divisor, al cociente? Entonces, aquí, ¿cuáles son las palabras que nos hablan, pero no nos dicen de cuánto es? Al efectuar una división se obtiene 4 de cociente, 3 de residuo, y al agregar 4 unidades de dividendo, al dividendo, fíjense, nos dice 4 unidades al dividendo, pero no nos dice cuánto es el dividendo. Acá, el cociente aumenta en 1 y no queda residuo. Pero aquí se pide ayer el dividendo. Bien. Entonces, decimos y definimos, sea A el dividendo, sea B el divisor. Entonces, en base a esto, empezamos a, de acuerdo a lo que nos plantean, a estructurar esto con el algoritmo. Entonces, una división nos dice, cuando efectúa una división, por supuesto tiene que ser A dividido por B. Entonces, A dividido por B. Listo. Se obtiene 4 de cociente. Entonces 4. ¿Y cuánto residuo? 3 de residuo. Ahí está. Ahora, si esto lo ordenamos, el A tendría que ser 4 por B más 3. Ahí está. Clarito. ¿Cierto? Cumpliendo lo que es el algoritmo de división. Pero además dice, ¿ya? Dice, al agregar 4 unidades al dividendo, fíjense, al agregar 4 unidades al dividendo, el cociente aumenta en 1 y no queda residuo. O sea, no queda residuo. Y el cociente, ¿ya? Tendría que aumentar en 1, ¿cierto? O sea, el B ya no es 4, como era antes, aumenta en 1, en 5. Por tanto, de esto que está aquí, si le aplicamos nosotros el algoritmo de división, me queda A más 4 es igual a 5 por B más 0. Y esto simplemente es esto que está acá. Fíjense que tenemos esta ecuación en términos de A y tenemos esta otra ecuación en términos de A. Qué interesante. O sea, si yo hago una en función de una ecuación, entonces encuentro la otra. Por cierto, como A es igual a 4B más 3 y A es 5B más menos 4, igualo los A. Y por tanto me queda determinar B, que es 7. Entonces, ya tengo ¿cierto? Entonces A es igual a 4B más 3. ¿Cuánto vale A entonces? 4 por 7 más 3 igual a 31. Ahí tengo yo. Ahí tengo el dividendo. 31. ¿Qué les pareció, muchachos? Bien, profe, comprensible. Ya. El resto. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el público? Sí, profe. Ok. Está buena la Profe, materia. sí, se entiende. Es otra manera de verlo, ¿no? De ver las divisiones. Exactamente. Es ver cómo podemos nosotros hacer conversar las ecuaciones. Claro. Aquí tienen unos problemas propuestos, muchachos, para que usted, bueno, yo los puse para que se divirtiera, ¿ya? No, la palabra divertirse es demasiado, yo creo que va a ser entretenga.
yo les pido que por favor le echen un vistazo y traten de resolverlo. ¿Ya? Son muy parecidos a lo que hicimos y están planteados recientemente. ¿Ya? No le quiten el cuerpo a esto, atáquenlo. ¿Ya? En la medida que ustedes lo hagan, van a entrenarse y van a ir aprendiendo cada vez más. ¿Ya? El conocimiento es algo que se va incrementando paso a paso. ¿Ya? Se va incrementando el por qué, porque de alguna manera usted aprende algo. Y cuando aprende algo, eso ya deja de ser difícil, pasa a ser más fácil. Ya es conocido. ¿Ya? Una persona que aprenda a leer jamás volverá a ser iletrado, analfabeto, para que ustedes sepan. Cuando ustedes aprenden esto, lo practican, ¿cierto? Indudablemente que ya va a quedar parte de su forma de pensar plasmado en esto. Y si ustedes se fijan, los problemas que se plantean, todos ellos está dado en darse vuelta en el residuo, en el dividendo, en el divisor, qué sé yo. ¿Ya? Se da vuelta en lo mismo, pero lo plantean de distintas formas. Es cosa de buscarle dónde está la trampa. Bueno, aquí hay otro de problema. Y ahora vamos a hablar del caso mucho más extenso. Ya no nos vamos a limitar solamente a la división en base al número entero, sino que queremos abarcar más una división de polinomio. ¿Qué le hayan? ¿Están preparados para esto? Yo creo que sí. Entonces, la operación en los números enteros no siempre es una operación por cuanto A, B pertenece a Z, la división pertenece a Z, en caso de la cual es exacta, tal como este ejemplo que estamos viendo aquí, o lo que vimos nosotros anteriormente. Todo lo que estamos hablando acá es reiterarlo, ¿ya? Para poder ingresar al tema que vamos a hablar ahora. Entonces, ahora en álgebra vamos a hablar de la división de polinomios. Polinomios. Sí, porque en álgebra existen los polinomios. Si les coloco 4x más 1, ese es un polinomio. Si le coloco 4x cuadrado menos 3x más 2, ese es un polinomio. Si coloco x cubo más 3x cuadrado más 6, ese es un polinomio. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos dividir? Supongamos 4x cuadrado menos 3x más 2. Y supongamos lo queremos dividir por 4x más 1. O algo similar. Buena pregunta, ¿no es cierto?, que nos podemos hacer nosotros en la parte algebraica. Tomando en cuenta que esto que está aquí es un polinomio en X. Así lo vamos a escribir para distinguirlo. ¿Ya? Y aquí abajo tenemos otro polinomio. Otro polinomio. Entonces, ustedes ya saben que existe el algoritmo de división. Por tanto, esta división que está aquí, lo doy así y lo doy así, pongámoslo así mejor. Un polinomio en X dividido por un polinomio en Q de X, indudablemente yo voy a tener aquí un elemento, ¿cierto?, que va a ser otro polinomio, ¿cierto? Va a haber otro polinomio aquí, necesariamente va a haber otro polinomio aquí. Que tal modo que multiplico por este y me tendría que dar
este otro de acá. Veamos, ¿qué nos dice el Powell? Fíjense lo que nos está diciendo. En álgebra, la división de polinomios, también división polinomial o división polinómica, es un algoritmo que permite dividir un polinomio por otro. Pero ese polinomio no sea nulo. Es decir, este polinomio de aquí, que está como denominador, que es el g de x, se le impone la condición que no puede ser cero. O sea, volvemos nosotros a reiterar de que no podemos dividir por cero. Bien, salvado esa situación, esta división que está aquí va a ser igual a un polinomio qx. Pero como residuo va a tener un cierto residuo en x, que también es un polinomio, dividido por el g de x, que está aquí abajo. Por tanto, si ustedes se fijan, el fx va a ser igual a gx, porque está multiplicando por este, gx por q de x. Y si este multiplica por este, indudablemente estos g de x se eliminan y queda solamente el residuo. Es decir, vamos a tener exactamente, si ven ustedes, la estructura del algoritmo de división, pero aplicado a los polinomios. ¿Mm? ¿Tienen dudas, muchachos? ¿Algo que no haya quedado bien explicado? No, profe, todo está bien, por lo menos por mi parte. Ya. Entonces, si ya tenemos claro que ahora ya no son elementos enteros, sino que son expresiones polinómicas que le aplicamos nosotros al algoritmo de la división, el problema ahora es cómo resolverla. ¿Cierto? Claro. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de la división de polinomios. Ya está. Aquí tenemos una forma de dividir polinomios, en la cual yo divido esto que está aquí, lo divido por esto, y obtengo, si ustedes se fijan, ¿ya?, una relación en la cual me da como cociente esto que está acá y un residuo esto que está acá. Bueno, pero el problema es cómo nosotros encontramos esto, ¿cierto? ¿Cómo logramos saber de qué estamos hablando? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Ya? Entonces, esto que está aquí, así expresado, se llama la división algebraica. Así de simple. División algebraica. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve esto de una manera que es muy simple. Vamos a la pizarra. Bien. Entonces, a ustedes le plantearon esto. Dicen, mire, divídame esto que está aquí. Así de simple. Menos 12 x al cuadrado menos 42x más 6. Y si ustedes se fijan, esto lo podemos escribir así, sin ningún remordimiento. Dividido por x menos 3. ¿No es cierto? Claro. Pero veamos la expresión de cómo se divide algebraicamente esto. Primero, escribimos el x cubo menos 12 x al cuadrado menos 42x más 6. Y eso lo vamos a dividir por x menos 3. Entonces,
cuando ustedes les enseñaron a dividir por 3 números, por 4 números, etc., entonces le decían, ¿sabe? Sepáreme la primera cantidad, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente nosotros. Vamos a fijarnos, no vamos a separar, sino que vamos a fijarnos nosotros en este término, que se llama x cubo. Y vamos a fijarnos este término que está aquí, que es x solamente, x elevado a 1. Entonces, me voy a preguntar yo, ¿qué número o por cuánto tengo que multiplicar este x para que me dé x al cubo? Esa es la pregunta. Fíjense, muy simple. ¿Por cuánto tengo que multiplicar este x para que me dé x al cubo? ¿Qué dicen ustedes? Por x cuadrado. Muy bien. Por x cuadrado. Entonces, ahora, cuando ustedes tenían esa división, ¿cierto? No sé, cualquier que sea el caso, iban y multiplicaban por esto. Y lo agregaban aquí abajito, ¿no es cierto? Bueno, hagamos lo mismo. Porque como tenemos esto nosotros, como divisor, entonces x cuadrado lo multiplicamos por x y lo colocamos aquí abajito y me daría x al cubo. La x. Y abajo me daría menos 3x cuadrado. Ya está. Tendríamos nosotros exactamente los mismos términos, lo único que cambian los factores. Pero cuando ustedes tienen 5 dividido por 3, lo que hacen ustedes es lo siguiente. Dicen, 1 por 3 es 3. Fíjense, están multiplicando con este. 1 por 3 es 3. A 5. Ah, me da 2. Cuando usted dice a 5, ¿qué es lo que hace? Es simplemente restar 2 a 5. Y le da 3, ¿o no? ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es restar esta cantidad al que está arriba. Pero cuando nosotros restamos esto, lo que hacemos es cambiarle los signos que están aquí. Entonces, los signos que están aquí, como está positivo, va a cambiar a negativo. Y como está negativo, va a cambiar a positivo. ¿Cierto? Eso en el fondo es lo que hacemos. Y ahora restamos los términos a término cada uno de ellos. X cubo menos x al cubo, ¿cuánto me da? 0. Se elimina. Menos 12x cuadrado más 3x cuadrado me daría indudablemente menos, fíjense, 9x cuadrado. menos 9x cuadrado. Ya está. Mire qué simple. Y después dicen usted, bajo la cifra siguiente. Ah, claro, bajo la cifra siguiente, ¿cuál? Menos 42x. Ya está. Entonces ahora viene nuevamente la pregunta. ¿Qué tengo que multiplicar por x para que me dé menos 9x cuadrado? ¿Qué tengo que multiplicar por x para que me dé menos 9x al cuadrado? Menos 9x. Exactamente, menos 9x. Entonces, multiplicamos otra vez. Menos por más me da menos. 9x multiplicado por x me daría 9 menos 9x al cuadrado. Muy bien. Después, menos por menos me daría más. Bien. 9 por 3, 27x. 27x. Y ahora hacemos el mismo proceso anterior. Es decir, restar este término que está aquí al anterior. Y para eso le cambiamos los signos. Está negativo, cambia a positivo. Está positivo, cambia a negativo. Entonces, al sumar miembro a miembro se elimina este. ¿Ya? Y este otro de acá, fíjense, me queda menos 42x menos 27x. Por tanto, me daría 60 y 57x. menos 57, a ver, 9, 69, pues viejo.
¿O no? ¿Está bien o no? 7 y 2, 9. 4 y 2, 6. Ya, sería menos 69x. Y ahora bajo la cifra siguiente que es más 6. Ya está. Entonces, ahora viene la parte siguiente. Nuevamente tengo que preguntarme, ¿qué número multiplicado por x me da menos 69x? ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes? Menos 69. Menos 69, correcto. Menos 69. Bien. Y ahora procedamos a multiplicar estos menos 69 por cada uno de los términos que están acá. Me daría menos 69x. Ya está. Menos por menos me queda más. Ya está. Y 69 por 3 me quedarían 207. Ya está. Por tanto, ahora nuevamente hacemos la resta. Entonces, restamos y le cambiamos los signos. Aquí está menos, cambia más. Aquí está más, cambia menos. Por tanto, al sumar esto, se van los 69. Y esto que está acá, me quedaría menos 201. Resultado de esto. Dividendo, divisor, cociente, residuo. ¿O no? Fíjense que si yo le aplico lo que es la división, el algoritmo de la división, me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría x al cubo menos 12 x al cuadrado menos 42x más 6 va a ser igual. Y aquí viene la parte interesante. X menos 3 por x cuadrado menos 9x menos 69. Y aquí viene la otra parte que tengo que entregar el valor del residuo, pero lo hago con respecto 201. menos 201 dividido por ¿cuánto? Por este. Estamos trabajando con polinomios, no se olviden. Fíjate lo que dice aquí. Fíjate lo que dice aquí. O sea, esta expresión. Perdón, no, yo me equivoqué. Disculpe. Sí, está bien. 201. Lo que pasa es que al multiplicarlo, claro. Sí, yo me pegué la patina aquí. Sí, 201. Tienes toda la razón. Menos 201. Ahí está. ¿Ya? Voy a borrar aquí. Colocar acá 201. Tienes toda la razón. Ahí. Claro. Si yo esto lo hubiera colocado como fracción,
tal como está aquí, indudablemente habría sido igual a esto. Fíjense, habría sido igual a esto que está aquí, ¿ya? Que son los x cuadrados, menos 9x menos 69. ¿Ve? Pero tendría que agregarle de esta manera. Yo estoy haciendo esto. Le agrego esto, pero tendría que agregarlo tal como lo había puesto al principio yo. ¿Ya? Y ahí me produjo la confusión. Menos 201 partido por x menos 3. ¿Queda claro ahora? ¿Ya? Pero si yo hago la multiplicación, simplemente lo hago así, mediante lo que es el algoritmo de la división. ¿Qué le hallando, muchachos? ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Ya? ¿Alguien no ha entendido? ¿De que no le ha quedado claro? Bien. Avancemos entonces un poco más. Tenemos claro nosotros esta forma de dividir. Indudablemente que la forma de dividir esto no es una forma muy práctica, que digamos. Entonces, de alguna manera lo vamos a tener que arreglar para hacer esto un poco más simple. Simplificar un poco el método. ¿Ya? Bueno, aquí está la explicación de la forma como dividir algebraicamente de lo que hemos hecho anteriormente. ¿Ya? Todo lo que está aquí escrito es lo que yo recién les acabo de señalar. Así que no vale la pena redundar en eso. Y esto es para que ustedes, bueno, hagan sus divisiones, ¿ya?, de polinomios. Háganlas, por favor. ¿Ya? Acá vamos a echar un vistazo a lo que son los productos notables, ¿ya?, y que en verdad vale la pena recordarlo. Lo que son los cuadrados de binomio, tanto positivo, negativo, la suma por diferencia, fijarse en lo que está aquí, ¿ya?, que podemos nosotros hacer una combinación de ellos, fijarse esto también, que podemos hacer esta otra combinación, al cubo, tanto positivo como negativo, ¿ya? Y también cuando es esta expresión cúbica, la podemos descomponer de esta manera, donde es positivo. Y cuando es negativo, la descomponemos de esta forma. ¿Ya? Estos productos notables siempre tienen que tener ustedes presentes para poder, de alguna manera, ¿ya?, resolver algunos problemas que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, aquí viene la parte interesante: ¿cómo podemos simplificar fracciones racionales? ¿Ya? Entonces, las expresiones racionales son fracciones, ojo, fracciones, a eso se refiere cuando hablamos de racionales, que tienen un polinomio en el numerador o el denominador o en ambos. Aunque las expresiones racionales pueden parecer complicadas, porque contienen variables, pueden ser simplificadas de la misma forma que fracciones numéricas. Por eso que nosotros necesitamos esto, porque de alguna manera nosotros muchas veces podemos simplificar estos polinomios, ¿ya? Entonces, el primer paso para simplificar una expresión racional es determinar el dominio para establecer todos los posibles valores y variables, ¿ya? Entonces, el denominador es una fracción que no puede ser cero. Esto es importante recalcarlo, ¿ya?, porque la división entre cero no está definida. Entonces necesitamos encontrar qué valores de las variables en la expresión harían que el denominador igual a cero, ¿cierto? Entonces,
Cuando tenemos eso, tenemos al tiro que esos valores no pueden estar incluidos en el dominio, por lo cual son valores excluidos, los descartamos desde el inicio, antes de continuar. Entonces, para las expresiones racionales, el dominio excluirá los valores para los que el valor del denominador es 0. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, supongamos que tenemos nosotros esta expresión, ¿cierto? Tenemos un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. Entonces, primero que nada, tenemos nosotros cuál sería la expresión o el valor que tendría que tener 4 para que esto se haga 0. Indudablemente, para que se haga 0, tendría que x ser igual a 4, ¿cierto? Por tanto, dentro de la solución que podríamos plantear aquí, el 4 no sería un valor. Es decir, se excluye. Entonces, cuando hablamos cuál es el dominio de esta expresión, decimos, el dominio son todos los valores de x que no son igual a 4. A eso estamos refiriéndonos nosotros. Bueno, tenemos esta otra expresión. Fijarse aquí. Fijarse que el numerador puede ser 0, ¿no es cierto? Claro, no es problema. Pero el denominador en ningún caso. Fijarse que aquí en el denominador es una ecuación de segundo grado, una ecuación cuadrática. Entonces, buscamos cuáles serían los valores que tendría que tener esta ecuación de segundo grado que se haga 0 esto. Entonces, fijarse que esta expresión cuadrática la podemos factorizar de esta forma, nos da 0 y los valores serían menos 9 y 1. Por tanto, el dominio de esta expresión son todos los valores que son distintos de menos 9 y de 1. Ahora, usted de aquí hasta acá no creo que tengan problema. ¿O sí? ¿Les parece extraño esto? Se puede hacer de dos maneras. Vamos, como es al cuadrado, primero colocamos un x aquí, un x acá, y nos preguntamos, ¿qué valor este 8 va a constituir de modo tal que yo al sumar este con este me da 8? Ah, indudablemente es 9. 9 menos 1 me da 8. Pero al mismo tiempo, ese par de números tendría que yo multiplicarlo para que me dé menos 9. Ah, indudable. 9 por menos 1 me da menos 9. Eso, por cierto, se logra con bastante práctica. Pero, ¿qué pasaría si ustedes no tienen esa práctica? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es buscar la ecuación de segundo grado y resolver esta cuestión aquí. ¿Se acuerdan de la ecuación de segundo grado? AX cuadrado más BX más C. Ya, pero para resolver esto, ya, ¿Se factoriza, no? un repaso. De ustedes le dieron x cuadrado más 8x menos 9. Entonces, la condición es buscar todos los valores que tenga x, de modo que esto se haga 0. ¿Cierto? Y esto, como es una ecuación de segundo grado, su expresión es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, este es a, ac partido por 2a. Bueno, recordar que toda ecuación de segundo grado se escribe a x cuadrado más bx más c igual 0. Y de aquí, de estos factores que están aquí, a, b y c, son los que constituyen esta fórmula. Este es una a, por si acaso. Entonces, siguiendo esta regla, x sería
el valor de b, que es este, que representa el 8, sería menos 8. Más menos. Sería b al cuadrado. En este caso sería 8 al cuadrado. Serían 8 por 8, 64. Listo. Menos 4 veces el valor que tiene a. ¿Cuánto vale a? 1. Y el valor que tiene c, que es este valor que está aquí, que representa el menos 9. Menos 9. Dividido por 2a, que en este caso 2 por 1. Esto sería entonces menos 8 más menos menos 10. sería 4 por 9, 36. ¿Cierto? Pongámosle aquí 64, pero fíjense lo siguiente. Menos Más 30. por menos me queda más. Y 4 por 1, 4, 4 por 9, 36. Dividido por 2. Ya está. Entonces, aquí me queda menos 8 más menos raíz de cuánto? Raíz de 100. 100. Bien. Bien. Partido por 2. Y esto sería igual a menos 8 más menos 10. Dividido por 2. Tendríamos dos soluciones. La primera solución sería menos 8 más 10 dividido por 2. Y eso sería igual a 2 partido por 2 e igual a 1. Por tanto, tendríamos nosotros que x es igual a 1. Ya está. La segunda opción es menos 8 menos 10 dividido por 2. Por tanto, sería menos 18 dividido por 2. Y eso indudablemente es menos 9. Entonces, la segunda opción es para todos los valores que son iguales a menos 9. Ah, muy bien. Pero, si tenemos dos soluciones, fijarse que yo tengo que encontrar soluciones de modo tal que me hagan cero la expresión. Es decir, esto que está aquí, yo la puedo escribir como x menos 1 igual 0. Y esto que está acá, lo puedo escribir como x más 9 igual 0. Entonces, de estos dos valores que están acá, yo tengo que esta ecuación que está aquí, que es x cuadrado más 8x menos 9 igual 0, es equivalente, ¿ya? Equivalente a factorizar x menos 1 por x más 9, y eso da 0. ¿Por qué? Porque tengo este valor que vale 0, ¿cierto? Y tengo este valor que vale 0. Por tanto, 0 por 0 me da 0. Correcto. O sea, he cumplido con la premisa de que estos dos valores tendrían que ser 0. Pero para que se cumpla aquello, los valores de x tendrían que ser igual a 1 y menos 9. Que yo los puedo transformar como una factorización de esta forma. Por eso es que aquí aparece esto que está expresado de esta forma, ¿ya? Y que tiene esa relación que está acá. Entonces, el dominio de esta expresión
polinómica se va a dar para todos aquellos valores de x distintos de menos 9 y de 1. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes, estimados? Sí, profe. Profe. Ya. Aquí tenemos otro ejemplo, quiero que ustedes lo revisen de igual manera, ¿ya? Acá hay otro ejemplo, también igual, revísenlo, ¿ya? Y aquí tenemos otra comparación con el caso numérico, con una fracción que está simplificada. Fijarse cómo podemos simplificar y otras que no se pueden simplificar, ¿ya? Entonces vamos a hablar de una expresión racional y una fracción numérica. Hablamos de una expresión racional cuando el numerador y el denominador no tienen factores comunes. Y hablamos de una fracción numérica cuando el numerador y el denominador no tienen factores comunes tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se simplifican? Entonces, se simplifican de manera similar al caso numérico y acá se factorizan y se cancelan. Veamos. Yo tengo una expresión fraccionaria, que es en el numerador una fracción algebraica, en el denominador otra expresión algebraica, ¿cierto? Pero también tengo una expresión racional como el polinomio 1 y el polinomio 2, ¿cierto? Ponemos un ejemplo aquí. Fijarse lo que tenemos. Tenemos esto y esto. Pero fijarse que en algunos casos los exponentes de esta forma de polinomio, porque esta es la forma general de un polinomio, los exponentes son enteros no negativos, en primer lugar. Entonces, pero en este otro caso, ¿cuáles son expresiones racionales? Buena pregunta, ¿no es cierto? Entonces, fijarse en este caso. Aquí yo tengo un exponente que no es entero. Por tanto, es una expresión no racional. ¿Estamos? A eso se refiere esto. En este caso, aquí sería una expresión con x elevado a ¿cuánto? A 3 medios. Ya no sería una expresión con exponentes enteros, una expresión fraccionaria, sino que sería una expresión racional. Lo mismo, o sea, en este caso, acá no, porque el exponente todavía marca el 3 o el 2. Acá, por supuesto, queda entero los números, ¿ya? Pero acá queda más claro cuál es una expresión fraccionaria y una racional, ¿ya? Entonces, diga cuál de las siguientes expresiones son racionales. De estas dos. Letra A. Es una expresión racional. Es una fracción con numerador y denominador de polinomios. Sí, porque este lo puedo colocar un tercio por x menos, menos 2 tercios. Letra B. No es una expresión racional, pues el numerador no es un polinomio. ¿Ve? No es un polinomio. Observar que tiene un exponente no entero. La C es una expresión racional. Es una fracción con numerador y denominador de polinomios. Y aquí ustedes tienen para simplificar y verificar. ¿Ya? Bien, vamos a dejar el algoritmo de Horner de la división para la próxima clase. ¿Ya? Y después de eso vamos a ver proposiciones y conectivos lógicos. ¿Ya? Entonces, en la próxima clase vamos a ver el algoritmo de Horner, que es muy simple y que nos va a servir para poder, de alguna manera, simplificar lo que son las expresiones, las divisiones algebraicas. ¿Ya? Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? Nada, profe. Ya, Por mi parte, nada tampoco, profesor. ya, Yo tampoco, profe, gracias. ya. Entonces, la grabación de esta clase se la voy a enviar por correo una vez que ya la tenga. Y también le voy a mandar el Power, este que estamos presentando ahora. ¿Al correo SATS o al correo que nos lleva el link de Zoom? No, al correo que ustedes tienen. Yo le mandé el Zoom a todos ustedes. Ah, ok. Profe, a mí no me llegó el Zoom. No,
No, me lo mandó un compañero. Ya, tal vez está mal escrito, porque yo no tuve rebote, ¿eh? No tuve rebote de los... Sí, es que es problema porque mi mail es iCloud, por eso me da problema. Ah, tiene que sacar el correo Usage, ¿ya? Sí, sí lo tengo, pero ¿dónde le puedo mandar el correo Sachi? A mi correo. A mi ¿Cuál correo. es su correo? enrique.aviles@usage.cl. Ya, profe. Listo. Estimados, será hasta aquí. Nos vemos el próximo viernes entonces. ¿Ya? Gracias, profe. Que esté bien. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Cuídense. Chao. Muchas gracias, Chao. profesor. Profe, Hasta luego. adiós a todos. Adiós. Hasta luego.